Si les parece, podemos hablar un poco de Loeb, porque, pues no sé por qué, hace mucho tiempo que no hablamos de él. Soñamos. Uno o dos programas, ¿no? Y ha salido un artículo, un preprint en el archive, que creo que Sara lo ha leído con interés, Sí, en el que habla de ovnis, Sara. efectivamente. Pero, cuéntanos, porque esto va a sorprender a todo el Los, mundo. Loeb habla de ovnis y lo lo que hace dice te bien. sorprenderá. Lo dejo ahí. Sí, 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 sí. A ver, hace unas semanas, hace poquito, se reportó avistamiento de objetos voladores no identificados en la zona de Ucrania. Eh, Uno de ellos era brillante y el resto era lo que fueron denominados fantasmas porque era de una estructura, eran muy oscuros, no emitían luz. El tamaño que se denunció que tenían era entre 3 y 12 metros, velocidades de 15 kilómetros por segundo a la -1 y una distancia de altura de unos 10-12 kilómetros. Pues claro, Avi Loeb, pues obviamente escribió un artículo viendo un poco explicando qué puede ser esto, ¿no? Ya que la gente reporta un avistamiento ovni, pues O él sea, tiene que... cómo es que la gente dice que ve ovnis y no soy yo? Dijo Loeb, ¿no? Claro, Dijo, no, sujétame el cubata. no, 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 sabemos que, a ver, yo creo que una vez te lees ese artículo te das cuenta de que a Avi Loeb el tema de la artillería y el tema militar le gusta. Y aparte, como está en temas de SETI, pues yo creo que vio oportuno explicar dar una explicación a estos objetos. Y la verdad es que una vez te lees ese artículo te das cuenta de que la explicación es francamente buena y lo explica muy bien. Porque, a ver, ¿qué nos dice Loeb sobre estos fantasmas, estos fantos, ¿no? Estos objetos que no emiten luz? Dice, a ver, si fueran de un origen extraterrestre, tendrían que atravesar la atmósfera, ¿no? ¿Y qué pasa si atraviesan nuestra atmósfera? Pues que tienen que brillar. Sí o sí, eso tiene un rozamiento que roza atmósfera contra su superficie, se pone incandescente y brilla, pues como entraría una Soyuz o como entraría cualquier objeto independiente de su tamaño, ¿no? Brilla. Entonces, eso ya nos hace un poco descartar que este tipo de objeto venga de fuera. Pero él aparte da un poquito una explicación, va un poquito más hacia, lo explica más, ¿no? Te dice, vale, pero aún así pensemos que tiene un origen extraterrestre. ¿Qué tipo de dispositivos entrarían en nuestra atmósfera? ¿Qué nos llegaría a nosotros? ¿No? Porque sabemos que si es de un planeta habitable tiene que estar relativamente muy lejos de nosotros. Entonces, esto quiere decir que puede haber estado miles de años ese objeto dando vueltas por el espacio. Entonces, puede ser o bien basura espacial, como nuestras sondas que han salido de nuestro sistema solar y van a continuar viajando, pues a lo mejor un día de estos, vamos, un día, en el futuro, dentro de un futuro muy, muy lejano, encuentran un planeta y chocan contra él. Bueno, pues ya serían basura espacial, ¿vale? O también puede ser una nave sin tripulación controlada por inteligencia artificial. Vale, este tipo de dispositivo sería autónomo, pero nos llevaría, sería autorreplicado, ¿cómo se gestionaría, no? Pues se autogestionaría, vale. Pero para llegar hasta la Tierra, ¿cómo lo harían? Bueno, pues tenemos tres opciones. Para que viniera relativamente rápido, tendrían que ser velas solares, por lo que el dispositivo sería pequeñito, no corresponde un poco con este tamaño descrito. Podrían usar también para alcanzar esta velocidad de la luz de las velas solares, podría ser también un objeto más grande que usara asistencia gravitacional con agujeros negros, como bien describimos en un coffee break con un paper muy interesante. O y estos dos serían los más rápidos. O también podría ser una máquina que llevará mucho más tiempo de viaje, más lenta, con eh, mmm, combustible. Pues como son nuestras naves, ¿no? Las naves que mandamos al espacio. Esto tiene un problema.
Yes, vale. Con combustible tiene que ser más grande. Aparte, sabemos que con el combustible alcanza menos velocidad, pero alcanza una velocidad que de una estrella de tipo solar nos permite salir de nuestra zona de habitabilidad, sí. Pero si estamos hablando de una enana roja, mm, la enana roja atraparía, no permitiría, el objeto no tendría la potencia suficiente para abandonar su propio sistema. Entonces, digamos que esto iba a hacer más complicado, ¿no? Vale, ya tenemos los tres tipos de nave extraterrestre que podrían llegar. ¿Qué pasa? Que los dos primeros aceleran muy rápido, pero no tienen mecanismos para frenar. Entonces, si hubieran entrado en la atmósfera, hubieran entrado a lo loco, con una velocidad exagerada, hubieran brillado. El tercero hubiera tenido mecanismos para autofrenarse, ¿vale? Al tener motores, al tener combustible, pues frena y entra, hace una entrada controlada en la atmósfera. Aún así, nosotros sabemos, porque tenemos naves, que una entrada controlada en la atmósfera sigue siendo brillante. O sea, nosotros podemos observar un aterrizaje de una nave nuestra, ¿no? Y entonces, este tipo de cosas, pues nos descartan que este objeto tenga un origen extraterrestre. Entonces, ¿qué pasa si nosotros decimos, vale, a lo mejor esta persona, estas personas que han visto este objeto, han sobredimensionado tanto su tamaño como su velocidad y su altura, ¿no? Supongamos que estos objetos, en lugar de estar tan lejos, como hemos dicho, en lugar de estar a 10-12 kilómetros, hubieran estado 10 veces más abajo, ¿vale? Ya estarían dentro de nuestra atmósfera, no brillarían, ¿vale? Aún así, deberían ser un poquito más pequeños, iría mucho más lento de lo que nos dicen estos observadores. Y si nosotros tenemos en cuenta estos factores, ya esto coincide con que el objeto tuviera unos 10 centímetros de ancho y entre 1 y 3 metros de largo. No esos entre 3 y 5 que dijimos al principio, ¿no? Estos tamaños ya nos empiezan a sonar a todos, ¿no? ¿Esto qué es? Artillería. Escudos de artillería. Lanzas el misil y el escudo cae y ya está. O sea, lo que hemos visto, y además estos objetos se han visualizado en Ucrania. Entonces, las explicaciones que he dado lo que muestran es que estamos ante, sí, han visto un objeto no identificado, pero porque no quería ser identificado, es un objeto de artillería. El objeto brillante que también se ha vislumbrado, pues coincide con un satélite que en ese intervalo de tiempo estaba en la zona y brilló. Entonces, eso todo fenómenos explicables. ¿Qué tiene este artículo que me ha llamado la atención? Pues que, jolín, que para algo que escribe fenomenal, que describe bien, que además se nota que es profesor, lo escribe fácil de entender, explicando de todo, dándote razones, todo, me ha gustado mucho. A veces hace cosas buenas, Loeb, y hay Sí, hay que sí. aplaudirlo también. A mí me hace gracia que o sea, solo son aliens cuando lo digo yo, si lo dicen otros no. Sí, también es verdad. Me acuerdo cuando salió lo del Breakthrough Listen Candidate One, él ya salió inmediatamente a decir que eso no eran aliens porque la probabilidad era muy baja de que justo en la estrella al lado encontráramos una civilización. Claro, pero fíjate que el hecho de discutirlo legitima la pregunta también, ¿no? Es como, el tipo dice que no, pero se lo toma en serio y dice, a ver, analicémoslo. Como quien dice, bueno, podría ser, ¿no? No, hay, claro. hay una afirmación solapada por la negativa. A mí me gusta porque el tío, yo creo que le gusta leerse y esa explicación de cómo sería un ovni, cómo es que él tiene la cosa esta del proyecto Galileo y supongo que cuando habrá visto esto de los ucranianos viendo ovnis habrá dicho, ¿que esto que me están haciendo la competencia o qué? Aquí los ovnis los tengo que descubrir yo, ¿cómo va a ser esto? A mí una cosa que me encanta es del ucraniano que vio el ovni, ¿no? Porque digo, flaco, estás en guerra con Rusia, ves luces en el cielo y lo primero que se te ocurre es un ovni. O sea, yo saldría corriendo, no, ¿qué me importa los marcianos? Mira, yo me molesté, o sea, en defensa de Loeb, tengo que decir que esto es una respuesta a otro paper. Hay que decir que hay un paper de los ucranianos, que yo lo leí también y me parece impresentable, o sea, de verdad, de las peores cosas que he leído,
Claro, está publicado. Al principio me asusté porque pensé que era en el Boletín Astronómico de Crimea, que es una revista de cierto pedigrí, y me sorprendió que publicaran algo así, pero no, me había equivocado. No era en ese, era en la Publicaciones Astronómicas de Odessa, que esto sí que no tengo ni idea de si es buena o es de esa, la de Odessa. A mí es Pero que me suena a boletín astronómico de Serranillo del Valle. O sea, no lo sé, no quiero ser irrespetuoso porque, en fin, Odessa es una localidad importante que ahí está una película clásica muy, muy divertida con su título, con subtítulos en español cuando la ponen en versión original. Pero, Dios mío, tengo que tomar más caramelitos de estos. Déjame. Bueno, que el artículo este es terrorífico, el de estos tres individuos, Zilyaev, Petukov y Reshetnik. O sea, dicen efectivamente que tienen unas observaciones con unas cámaras nuevas que han instalado y ponen aquí las observaciones, pero una cosa importante que tiene que ver con lo que decía Gastón y lo que yo mencionaba en la introducción. A ver, la vida del avistador de ovnis en tiempo de guerra es más difícil, porque va a haber más cosas humanas en el cielo de lo que suele ser habitual. te están Entonces, bombardeando, colega, ¿sabes? vamos a ver, no ponen la fecha de estas observaciones. ¿Cómo o sea, ¿en qué paper astronómico tú haces unas observaciones y no pones la fecha? Yo la he estado buscando y no la encuentro. O sea, igual es cosa mía porque la verdad es que me ha costado leer esto. Bueno, a ver, es desastroso. No tiene, como diría Francis, no tiene ni pies ni cabeza. Pero bueno, un paper que se publicó ahí, no sé si esta revista será seria o no, si tendrá revisión por pares o no. Y Loeb fue y quiso darle una respuesta y bueno, me parece loable, incluso loebable. Pero cuando lees el artículo de Loeb, que no sé dónde lo querrá publicar, él dice que lo ha enviado a las publicaciones de AAS, que es donde están APJ y todas estas. Supongo que se lo publicarán en alguna de ellas, quizás en el Astronomical Journal. Vamos a ver, de paper en sí hay un párrafo. Lo que él llama sección 3, que son 2 líneas y 2 Sí. ecuaciones, es lo que es paper. Todo el resto, que es lo que ha contado Sara muy bien, es una introducción hablando de ciencia ficción. Sí, El tío sí, sería sí, un sí. autor estupendo de ciencia ficción. Que si no sé qué, que si es una nave, que si la vela solar, que si... O sea, todo esto es ciencia ficción total. Que está muy bien, como introducción de una historia de esta, pero al final lo relevante, la chicha, es esa sección 3, que en 2 líneas te dice, vamos a ver, si tú tienes un objeto del tamaño y la velocidad que dice esta gente, que es entre 3 y 10 metros a 15 kilómetros por segundo, esto emite. Dice, no, pero ¿y si no interactúa con las moléculas de aire? Obviamente interactúa porque tapa lo que hay detrás. O sea, que tiene incluso ese sentido común, ¿no? Porque muchas veces la gente invoca la magia alienígena. Entonces dice, no, pero es que a lo mejor no emiten porque ellos hacen magia, porque su tecnología es como... Sí, pero vamos a ver, lo que no puedes es violar la física. O sea, nunca ninguna tecnología, ni la humana tampoco, jamás ha violado la conservación del momento. Quiero decir que puedes hacer cosas muy chulas, pero no cargarte la física, ¿no? Y si algo interactúa con las moléculas del aire, pues evidentemente lo va a calentar si te mueves a una velocidad supersónica por el aire. Él hace 2 cuentas de servilleta, pues son 2 cuentas de servilleta, pero bien, y llega a la conclusión de que esto brillaría, como brillan los bólidos que entran en la atmósfera, de esos tamaños y esas velocidades. ¿Qué pasa? Que es que luego viene además la siguiente vuelta de tuerca, que es también brillante. Dice, el problema de la distancia en astrofísica, que siempre hemos dicho, en astrofísica es muy difícil saber la distancia a algo. Tú solo sabes los tamaños angulares. Para poder saber el tamaño real de algo y a qué velocidad se mueve, tienes que saber a qué distancia está. Si te equivocas en la distancia, todo lo demás está mal. Es la controversia de Nacho Trujillo con Van Dokken. Pues aquí pasa lo mismo. Loeb dijo, ¿y si está mal la distancia a esto? Pues resulta que si se han equivocado en la distancia, en un factor 10, de repente lo que dice Sara, lo que eran naves de 10 metros se convierten en obuses de artillería y lo que eran velocidades de 15 kilómetros por segundo se convierten en velocidades típicas de obuses. Y lo que eran objetos que deberían brillar y emitir, pues se convierten en cosas de las que en tiempos de guerra, lamentablemente, en Ucrania deberían estar acostumbrados. Bueno, no sé si a lo mejor en Odessa quizás no, o donde sea que esté este observatorio. A mí me pareció muy bien el artículo de Loeb. Me parece que hacen mucho daño estos artículos peregrinos que se publican en revistas científicas, aunque sea el boletín de Odessa. Hay otro caso que me parece bastante más sangrante, que llevo más de un año intentando refrenarme de no darle una respuesta, que es el que escribió una persona que conozco que se llama Kevin Knuth en un journal que se llama Entropy, donde hablaba de esto de los ovnis del Pentágono y dice que esto es tecnología sobrehumana, cuando no lo es. Su artículo es claramente incorrecto porque se basa en unas hipótesis que no tienen ningún sentido, como es el hecho de que las imágenes están tomadas de una cámara que está fija. Entonces,
Bueno, eso lo conté en mi blog hace un par de años. He llegado incluso a hablar con los editores del Journal para preguntarles la posibilidad de escribir una respuesta, un comments on a ese artículo y me han dicho, sí, sí, usted mándelo, que si usted paga se lo publicamos. Pero bueno, me lo voy a pensar. Bueno. Si queréis muestro las imágenes para los oyentes de YouTube, quizás los del podcast no lo van a ver, del OVNI, ¿no? Del supuesto bueno, le llaman FANI, ¿no? Le llaman lo que está ahora de moda, Identified Aerial Phenomena, fenómenos aéreos no identificados, ¿no? Que es el nuevo nombre de la NASA para los UAP. ovnis. No de la NASA, del Pentágono, ¿eh? De todas formas, déjame aquí decir otra cosa también que tengo que decirle porque si no, esto es sujétame el cubata. A ver, UAP no es lo mismo que UFO. Ya. UAP significa objeto aéreo no identificado. Lo introdujo el Pentágono. El portavoz del Pentágono en la rueda de prensa en la que habló de esto y le preguntaron, Joseph Gradisher, le preguntaron que por qué le habían cambiado el nombre cuando ya existe un nombre que es Unidentified Flying Object, OVNI, de toda la vida. Dijo que esta definición hace referencia a algo diferente a lo de OVNI. El caso de OVNI hace referencia a un objeto que no sabes lo que es, ¿vale? UAP es un objeto que no está identificado, pero no identificado no significa que no conozcas la naturaleza del objeto. Y él ponía como ejemplo, un avión no autorizado en una zona de entrenamiento militar sería un UAP. Un avión que no se haya identificado, que tú le digas, oye, ¿quién es usted y por qué está aquí? Que esto es para uso militar, ¿vale? Y tú no dices quién eres y te vas, aunque sepas que es un avión, eso es un UAP. Un dron, aunque tú sepas que es un dron, pero no está autorizado a estar ahí. Un globo aerostático, aunque tú sepas que es un globo y lo hayas visto, esos son UAPs. Entonces, no es lo mismo. De hecho, y el artículo de los ucranianos hace muy mal en usar la terminología UAP como equivalente de UFO. Pero bueno, esto ya creo que es una batalla perdida porque ya todo el mundo está yendo por esa línea. Parece que le han cambiado el nombre porque lo de OVNI suena muy a años 60 y como que hay que ponerle una etiqueta nueva. Pero bueno, perdón, te interrumpí, Francis, pero tenía que hacer esa precisión. Sí, no, solamente comentar eso, que bueno, que el tema de la distancia, aquí los ucranianos mostraban resultados de dos observatorios que están separados unos 120 kilómetros, uno a las afueras de Kiev y otro en una ciudad que está a unos 120 kilómetros, que se llama Vinarivka o algo así. Entonces, claro, cuando tienes dos imágenes de un mismo objeto, puedes triangular y puedes hacer una buena estimación de la distancia. No cometer un error de un factor de 10 es mucho. Entonces, si tienes una única imagen, pues mira, puedes cometer ese error, pero con dos imágenes es más difícil, ¿no? Pero yo creo que no tienen imágenes del mismo objeto, ¿eh? Por lo menos, o igual lo entendí yo mal. Supuestamente sí, ¿no? Tenían creo que tienen imágenes. Creo que tienen enjambres, lo que ellos llaman flotillas, observadas en un observatorio y otras en el otro. Lo que usan para estimar la distancia es algo relacionado con el albedo y con los colores del... Que se ven en los diferentes canales del CCD, que son cámaras fotográficas normales. Exacto, son diferentes canales, diferentes colores de la cámara y con eso sacan información de la emisión propia térmica y separan, o sea, sabiendo cuánto es la emisión de cuerpo negro de un objeto, puedes saber cuánto está emitiendo por su propia, suponiendo que es negro, que no está reflejando luz, y entonces eso te puede dar una idea de la distancia a la que está, sabiendo cuánto ha emitido, ¿no? Bueno, yo de todas formas yo creo que a lo que se refiere Loewe es artillería de esta Sí, artillería. A cañonazos, vamos. Sí. En cualquier caso, no sé, yo le aplaudo y me parece que está bien que se haya metido en esto, en fin, por las razones que sea, porque luego la gente se pone muy pesada en internet. Sí. No, pero ¿no os habéis dado cuenta de un detalle? Que es que desde que tenemos cámaras de alta resolución a mano, ya no hay tanto ovni. Sí, ni hombres lobo, ni apariciones marianas, ni estas cosas. Hay una viñeta maravillosa de XKCD con esa misma premisa que yo la recomiendo. Bueno, yo recomiendo XKCD en general. Sí. Fijaros, esto es una imagen del artículo, la figura 21, y veis las dos imágenes del mismo fenómeno desde Vinarivka y desde Kiev, ¿vale? O sea, tienen Mira, son varios, ¿eh? O sea, tienen como el fenómeno brillante grande, que es esa especie de cuña que se ve arriba, y como unos pequeños puntitos como de metralla, ¿no? Parece como si fuera una especie de obús grande al que ha sido ametrallado con algún tipo de fuerza antiaérea, algo fuera. Entonces se ven como puntitos brillantes en fila y un arco grande brillante y se ve desde los dos lugares, desde Kiev y de Vinarivka. O sea,
y ellos saben, o sea, tienen de imagen. Lo que pasa es que no sé si el momento temporal es exactamente el mismo, pero por lo que comentan en el artículo, más o menos. O sea, que se puede hacer una triangulación. Otra cosa es que no la hagan, ¿vale? O sea, otra cosa es que en el artículo pues es un artículo muy pachanguero, donde se pueden hacer muchísimas más cosas de las que hacen. Ojo que esta puede ser observación de objeto brillante, que no tiene nada que ver con observación de los objetos oscuros. Que es que hay varias observaciones mezcladas. Sí, esta es otra cosa. Esta es una observación que tienen, la que dice que permitió la observación de un objeto variable a una altitud de 1170 kilómetros. 1170 kilómetros. 1170 kilómetros. Esto es en el espacio, o sea, Sí. dice, parpadea durante una centésima de segundo a un ritmo de 20 hercios. Esto debe ser lo que decía Loeb, que era un satélite, ¿no? Claro, Sí, esto debe ser lo que tiene un satélite. 1170 kilómetros de altitud, esto es un satélite, claro. Eso sí, evidentemente, un satélite sí lo puedes ver desde dos sitios diferentes a 100 kilómetros de distancia. Pero estas no son las... El artículo de Loeb Estas no son las del fantasma, vale. hablaba de los Phantom sobre todo, ¿no? Sí. Vale. Bueno, curioso. ¿Algo más sobre esto? No, no hay mucho más es que divertido. comentar. Yo creo que habéis comentado más o menos lo básico, pero bueno, que esto va a ver, el nuevo término UAP lo vamos a ver en cientos de artículos en Archive en el próximo año, ¿eh? O sea, Ya me estoy resignando ya. Qué remedio. Y espera que el Galileo este de Loeb empiece a sacar cosas. sí. Miedo me da.